Jóvenes, pues bueno, ya como les había comentado en clases, vamos a empezar, ¿vale? De hecho, siempre cuando empiezo con la química orgánica es bastante interesante porque siempre comienzo con introducción, o sea, que ustedes vean el impacto que tiene la química orgánica, ya sea en las ciencias biológicas, en biología, ¿sale? En la industria, etcétera. O sea, prácticamente la química orgánica está en todo nuestro entorno, desde que respiramos, que está relacionada a la bioquímica, como les dije, o sea, no pueden entender la bioquímica si no saben química orgánica, entonces es bastante interesante. Entonces, esta diapositiva van a entender un poquito todo lo que, de dónde nació la química orgánica, de qué trata la química orgánica, qué es lo que estudia la química orgánica y todo eso. Entonces, es bastante interesante, ¿vale? Y bueno, pues no queda más, ya tenemos que comenzar con la clase. Entonces, esta va a ser la primera clase que es conocida como Introducción a la Química orgánica, ¿sale? Entonces, les va a gustar, espero que les guste, ¿sale? Así que vámonos a comenzar. Como todo el mundo sabe, y eso ya nos los han enseñado desde la secundaria, ajá, realmente el padre de la química orgánica moderna es el famoso Friedrich Wöhler. Ujú. Él sintetizó un compuesto orgánico, el primer compuesto orgánico a partir de un inorgánico es la urea. Ya en ese entonces se conocía que la urea pues, provenía de sistemas, sí, pues, prácticamente de sistemas vivos. Ajá. Entonces, este es el famoso cianato de amonio, su fórmula molecular de esta molécula. Ajá, entonces pudo sintetizar este compuesto. El compuesto es urea. Y este Friedel Wöhler, ahorita les voy a comentar en la siguiente diapositiva por qué fue tan importante y cómo impactó su descubrimiento de algo inorgánico a obtener algo orgánico, ¿sale? Bueno, entonces, como les comentaba, este Friedrich Wöhler es el padre de la química orgánica moderna, ajá. Y aunque no sé si ustedes sabían, por ejemplo, en 1807 todavía se creía que los compuestos relacionados con la vida poseían así una fuerza vital que les hacía distintos a los compuestos inorgánicos. Por eso se consideraba imposible la preparación en el laboratorio, pues algo de compuestos orgánicos, porque pues hasta esa fecha jamás alguien había preparado compuestos orgánicos a partir de un compuesto inorgánico como lo hizo este profesor Friedrich Wöhler calentando cianato de amonio, obteniendo la urea. Entonces, a principios del siglo XIX, fíjense, les voy a comentar, a principios del siglo XIX, había un científico conocido como Jacob Berzelius. Desde ahí, con este profesor Berzelius, comenzó a utilizar el término química orgánica para referirse al estudio de las sustancias presentes en los seres vivos y estudiar los compuestos derivados de recursos naturales. Ajá, entonces, todavía hasta esa fecha, así se pensaba, por eso les digo, padre de la química orgánica moderna, porque antes ya se conocía el término química orgánica y para ese entonces, en el siglo XIX, la química orgánica se definía como las que estudiaban las sustancias de origen vegetal y animal, y los químicos estaban convencidos de que para formar un compuesto orgánico se requería esa fuerza vital. Esa teoría, esa creencia era conocida como la famosa teoría vitalista. Ujú. Y así surgieron varios postulados del famoso vitalismo. Era una teoría que afirmaba que las sustancias orgánicas pues solamente podían ser generadas por seres vivos, ajá, que tenían esa fuerza vital de ese origen misterioso, ujú, pero nada de algo inanimado. Inanimado, pues me refiero como a un compuesto inorgánico. Ujú. Y todavía para que vean, fíjense, el padre de la fuerza vital, ujú, y más que nada un defensor de esta teoría fue este Jacob Berzelius, como les comenté, que con él fue el primero en utilizar la palabra química orgánica. Ujú. Entonces, resulta interesante que este señor, como les comento, tuvo este discípulo conocido como Friedrich Wöhler. Entonces, Friedrich Wöhler era el discípulo de este Berzelius, ujú, el que, como saben, pues este Wöhler fue el que derribó totalmente la teoría vitalista. Ujú. Entonces, gracias a toda esta parte, como lo vuelvo a repetir, su, ¿cómo
¿cómo se podríamos decir? El impacto y la gran revolución que tuvo su investigación, pues revolucionó la química orgánica. Por eso es ahora el conocido como el padre de la química moderna, ¿no? Y además este Wheeler derrumbó los principales argumentos de los vitalistas y en particular de su profesor, porque en un principio se negó totalmente a admitirlo, pero bueno, ya después lo aceptó totalmente. Entonces, como les digo, por primera vez un compuesto orgánico había sido obtenido a partir de algo que no era vivo, ¿uh? Y que no contenía esa famosa fuerza vital, ¿no? Entonces, bueno, ya saben un poco de la historia, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, los químicos necesitaban una nueva definición para los compuestos orgánicos. Y es por eso que en ese entonces, una de las definiciones de los compuestos orgánicos es que son compuestos conocidos que son con base al átomo de carbono. Ujú. Entonces, es así una de las primeras definiciones de la química orgánica. Aquellos compuestos que son con base de carbono. Punto. Ujú. Pero bueno, no sé si sabían, por ejemplo, en 1845, fíjense muy bien, hubo un señor conocido como Hermann Kolb. Él publicó la primera síntesis del ácido acético, ujú, mediante el primer enlace carbono-carbono. Ujú. En la actualidad no es tan simple, por así decirlo, en términos de síntesis, obtener enlaces carbono-carbono. Es más fácil sintetizar enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, pero un enlace carbono-carbono, ajá, no es tanta la metodologías que existen como los demás enlaces químicos. Entonces, este Horn, a partir de una reacción electrolítica, ujú, él publicó la síntesis del ácido acético. Esta síntesis sí fue totalmente planeada. No como Google, el que lo hizo de pura chiripa, por así decirlo. Ujú. Hay muchos científicos consideran este hallazgo como la primera síntesis orgánica de la historia. En teoría, este señor, ujú, se podría decir que su síntesis de ácido acético, obviamente el ácido acético es el famoso CH3, que es lo que vamos a ver, CH3O OH es un ácido carboxílico, un grupo funcional, ácido carboxílico, y también vamos a ver en química orgánica cómo preparar enlaces carbono-carbono. Y van a entender cuáles son los mecanismos de reacción o cómo se lleva a cabo formar este tipo de enlaces, ¿no? Entonces, como les digo, este hallazgo fue totalmente interesante porque fue planeado y no descubierto como la síntesis de la urea de Huller. Su maestro resulta que este Cole fue también alumno de Wheeler. Entonces, fíjense qué interesante y qué bonito cómo se estuvo llevando la historia, de la química orgánica. Y también el profesor Hermann Cole, fue el primero en introducir el término síntesis. Eso fue lo que hizo. Entonces, fue un duro crítico también de otros químicos. Porque llegó a afirmar que las nuevas generaciones no podrían aportar algo a la ciencia. Él dijo, no, pues yo ya fui el primero en preparar esto y no creo que vaya a haber alguien mejor que yo. Ya, yo soy el más chingón, el mejor. Pues ni madres. Pues, pero como ven, ustedes lo saben, tenía el ego tan alto que pues ya se la pellizcó. Entonces, saben perfectamente que hay todos los científicos que han estado naciendo ganadores del Premio Nobel de Química, que han contribuido totalmente a la síntesis orgánica, ¿no? Pero bueno, esa es una historia que está interesante que ustedes lo sepan como cultura general, ¿saben? Me salgo un poquito de su temario, pero no me importa, necesitan ustedes conocer esta parte y es muy, muy hermoso y muy bonito. Ok, entonces como les digo, la química orgánica, ¿qué es la química orgánica? La química orgánica, como les digo, estudia los compuestos basados en carbono, pero no solamente basado en carbono, basado en hidrógeno, basado en nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y los halógenos. Ok, los famosos Sean S. Ajá. Obviamente ya saben todos ustedes ya de la tabla periódica, estos son los elementos del estado de transición, el grupo 1A, 2A, ustedes ya lo vieron, los del grupo, el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, la familia del boro, la familia del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, los calcógenos, ¿no? Y los halógenos, ¿ok? Entonces es muy interesante todo esto de la tabla periódica y ustedes, pues, obviamente, ya lo vieron
en sus fisicoquímicas o en las materias de química que ya les enseñaron, ¿sale? Entonces no me voy a meter mucho a esto. ¿Sí? Y nada más para que lo sepan, o sea, hay otra área que deriva también de la química orgánica, por así decirlo, que es conocida como química inorgánica. Ustedes llevaron química inorgánica. La química inorgánica no estudia los compuestos basados en carbono, sino basados en metales de transición. Y es muy bonito. Nada más les estoy poniendo ejemplos porque ustedes van a entender, después de los cursos que yo les dé de química orgánica, van a entender también el poder leer todo ese tipo de moléculas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ujú, ujú. Entonces, como les digo, estos son este tipo de moléculas que aquí les pongo, por ejemplo, este derivado de paladio, con fósforo. Ujú, son metales de transición, son complejos, ahí se les llama complejos inorgánicos. Ajá. Aquí tenemos, por ejemplo, el cisplatino. Esta molécula conocida como cisplatino, ujú, se utiliza mucho, es uno de los mejores anticancerígenos, ¿ok? Entonces es muy bonito también estudiar la química inorgánica. Obviamente ustedes en farma no van a llevar una química inorgánica tan como la que llevan los químicos, pero sí me gustaría que también entiendan que aparte de la química orgánica que existe para estudiar las moléculas con base al carbono, también existen con moléculas con base a estados a átomos del estado, a átomos metálicos de elementos de transición, ¿sale? Entonces, para que vean más o menos cómo está ahí el show. Y fíjense que cómo ha impactado la química orgánica en la síntesis de moléculas totalmente complejas, totalmente derivadas de productos naturales, que tienen aplicaciones o moléculas que están relacionadas a procesos biológicos bastante interesantes. O sea, primero fíjense, 1828, la urea, ¿no? Fíjense qué molécula tan simple, pero por ejemplo, si nos vamos subiendo del timeline, podemos ver, por ejemplo, la síntesis de la vitamina 12. Fíjense, o sea, cómo la química orgánica ha ido creciendo, evolucionando, sobre todo, así se llama, evolución. Esto es una línea de evolución de la química orgánica más muy hermosa. Fíjense, por ejemplo, el siguiente, la síntesis de la tropinona. Vamos a ver nosotros en química orgánica cómo sintetizar esta tropinona, un alcaloide, o por ejemplo también la síntesis del grupo hemo. Ajá, ustedes saben del hemo de la que está presente en la sangre, la hemoglobina, ¿no? O sea, ¿quién es el encargado de transportar el oxígeno en la sangre y que llegue a todo el cuerpo, en los tejidos, en las células? Ah, pues es la hemoglobina. Esta molécula es un metal de transición muy interesante porque el hierro, ajá, vamos a ver términos como se interacciona con el oxígeno, etcétera. Entonces, no me voy a meter mucho, pero para que vean la magnitud de las moléculas, y ustedes en química orgánica van a entender y necesitan comprender qué grupos funcionales, por ejemplo, aquí la amina, los alcoholes, qué significan estas cosas que están, estos cuñetes, ¿cómo se llaman estas líneas? Este tipo de líneas, ajá, líneas gruesas, etcétera. ¿Qué significa? Pues vamos a ver un poco de estereoquímica, ajá, la síntesis de la progesterona, un esteroide, ¿sale? Entonces, ajá, las hormonas sexuales masculinas, femeninas, todo eso lo vamos a ir viendo, ¿sale? La penicilina, ¿no? Esta descubierta por Fleming, es uno de los primeros antibióticos, ¿no? Ajá, entonces si no fuera, ya después les contaré la historia de cómo revolucionó los antibióticos descubiertos por Fleming, fue de pura serendipia, ajá, entonces es muy bonito todas estas moléculas, y obviamente la química orgánica, en síntesis orgánica, pues nosotros nos dedicamos a preparar este tipo de moléculas, ajá, pero yo cómo voy a saber cómo como investigador, pues, ¿cómo saber preparar y leer este tipo de moléculas? Pues necesitamos química orgánica. Todas estas moléculas, algunas se derivan de productos naturales, de algas marinas, etcétera, ¿sale? Entonces, es muy bonito y tienen que entender cómo leer los grupos funcionales, qué grupo funcional están en estas moléculas. Entonces, este tipo de moléculas, pues, son las que les voy a poner en los exámenes. Ustedes deben de saber cómo preparar estas moléculas a partir del átomo de carbono. No se crean, tampoco no soy ojete, no, era broma lo que les decía, pero sí ustedes que entiendan más o menos, ¿no? También, bueno, ¿qué más de la química orgánica? Vamos a entender también, por ejemplo,
comprender y saber leer estructuras químicas, por ejemplo, la glucosa, ajá, la testosterona, ujú, que sepan, fíjense, qué tipo de nomenclatura es la que estamos haciendo aquí, ajá, porque a veces vamos a trabajar este tipo de nomenclaturas, ujú, que son las conocidas semidesarrolladas. Ah, no, esas son más que nada las, sí, las fórmulas desarrolladas, semidesarrolladas, las fórmulas de líneas. Esta es una fórmula de línea, semidesarrollada. Entonces vamos a ver todo esto, ¿no? Moléculas interesantes que están presentes en el ADN, ¿no? Que es el que contiene el código genético. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, la química orgánica, pues también, que las moléculas que se encuentran, o sea, ¿dónde podemos encontrar moléculas orgánicas? Pues a partir de seres vivos, como por ejemplo, como los peces. De este pez se aísla esta famosa toxina conocida como tetrodotoxina, ¿no? Entonces, van a entender, bueno, aquí por qué el oxígeno tiene carga negativa, por qué este nitrógeno tiene carga positiva. Entonces, vamos a entender y comprender todos estos conceptos básicos de la química orgánica, ¿no? ¿Qué más? Como les digo, compuestos derivados con base de benceno, las aminas, los alcoholes, etcétera, etcétera. Esta es una molécula conocida como trabedectedina que es el que se aísla de este producto marino. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, este también esta molécula derivada del mundo marítimo, un derivado de aminoácidos. Vamos a ver los aminoácidos, por qué tienen carga, qué significa la carga negativa, por qué este tiene carga positiva, etcétera, etcétera. Ujú. Por ejemplo, también los tioles, vamos a ver un poquito de la química de los azufres, ajá, estas moléculas, ajá, que son conocidos como compuestos de azufre, pues estos tioles, y aparte que tienen alquenos, vamos a ver identificar con lo que nos enseñaron en el kinder. A mí en el kinder me enseñaron a identificar alquenos. Estos son alquenos. ¿Qué características tienen los alquenos? Vamos a ver la química de los alquenos. Bueno, estas moléculas son las que excretan los zorrillos, lo que apesta de la reverenda fregada, ¿no? Entonces son tioles, todo lo que huele a huevo podrido son tioles. Ujú. O tenemos, por ejemplo, la cocaína, también la química orgánica, pues también se puede utilizar para preparar sustancias de este tipo. Obviamente no crean que ya van a aprender a hacer drogas, eso olvídenlo, eso no se hace y además no es ético, ¿sale? Entonces, ustedes van a entender también comprender y entender y leer este tipo de estructuras químicas. A mí me gusta preparar este tipo de moléculas, ¿no? ¿Qué significa esto del benceno? ¿Qué son los rojos? ¿Qué es el oxígeno? Etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más? También tenemos, por ejemplo, la quinina derivada para tratar la malaria. Esta molécula fue la primera molécula derivada del árbol de la quincona. Ajá, es un derivado de producto natural, se aisló, y resulta que se utiliza todavía para el tratamiento de la malaria. Fue el primer fármaco para el tratamiento de la malaria. Ajá, tenemos, por ejemplo, la cloroquina. Ajá, también creo que también para la malaria, ¿sale? Entonces, la cloroquina, pues derivado de la quinina, es para tratar la malaria, pero más potente. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, de este producto natural, pues se tiene la artemisina. Fíjense qué moléculas, ajá, van a entender, bueno, este tipo de anillos que están unidos unos con otros fusionados. Ajá, por ejemplo, que es un éster. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta artemisina también es un fármaco que se utiliza mucho para la malaria, aparte de la quinina. En el 2015, por ejemplo, el premio Nobel de Medicina fue dada a YouTube, ajá, porque él descubrió que esta molécula aislada o obtenida de la Artemisia annua, ajá, que es un producto natural, pues podía tratar la malaria. Entonces, actualmente esta se utiliza para el tratamiento de la malaria. Es más potente, creo, no me hagan mucho caso, creo que es más potente que la malaria. Ujú. ¿Qué más tenemos? Pues también, como les había comentado, la química orgánica, cómo ha elucidado y sintetizado la penicilina, que es una de las moléculas que han cambiado el mundo. Deberían de ver un poquito más sobre la penicilina. Bueno, de hecho, lo van a ver ustedes después en microbiología, no me acuerdo, o no sé dónde, ajá, pues, fue el primer antibiótico que mataba prácticamente a todas las bacterias. En ese entonces no había antibióticos, imagínense. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces está interesante sobre cómo se descubrió, como creo que también tuvo mucho que ver ahí la revolución de la Segunda Guerra Mundial, revolución científica, pero bueno, no voy a divagar ahí en este show.
¿Qué más, qué más podemos ver? Actualmente, fíjense, tenemos, les presento uno de los sintéticos más reconocidos a nivel mundial, ahorita una piola, es este Nicolau. Este Nicolau es una persona que ha sintetizado este tipo de moléculas, estos grupos de investigación. Schreiber, el profesor Schreiber todavía sigue vivo, es de la Universidad de Harvard. Ajá, bastante interesante toda su aportación, pero este profesor Nicolau, ajá, estos no recuerdo cómo se llaman, que han sintetizado estas moléculas. Imagínense cómo llegar a sintetizar esta complejidad estructural, ¿no? Aquí se ve pues, la parte tridimensional de estas moléculas. Entonces, conmigo van a aprender todo esto. O sea, no, obviamente no van a aprender a cómo prepararlas, sino la química básica, ajá, mínimo, ¿qué se requiere de las herramientas, el toolbox de la química orgánica? Entonces vamos a aprender todo eso en química orgánica. Y bueno, para que también ustedes sepan quiénes son de los químicos orgánicos, pues que han aportado a la síntesis, pues tenemos Barry Tross, ajá, He junto con Suzuki, no me acuerdo otro, Negishi, estos que le estoy poniendo, ajá, son los ganadores del Premio Nobel de Química, creo que en el 2010, no me hagan caso, está como 2009-2010, sale Steele, Bushwald, Suji, ajá, estos señores utilizan mucho la química del paladio, ajá, para hacer química orgánica, síntesis orgánica de moléculas bastante complejas, pero la aportación que ellos han hecho a la química orgánica ha sido muy alta, y actualmente pues, están vivos estos señores, están ejerciendo como investigadores. Ujú. Qué más tenemos de la química orgánica? Pues, por ejemplo, el pez globo. Fíjense, este pez globo, como ustedes saben, los peces globos tienen, si han escuchado que son bastante venenosos. Ajá, esta molécula conocida como la tetrodotoxina, esta es la molécula famosa tetrodotoxina. Ajá, este es como su modelo tridimensional, si así lo queremos decir. Ajá, entonces esta molécula es creada por el pez globo. Ujú. Y fíjense, esta imagen es interesante. Fíjense cómo este delfín, los delfines se acercan mucho al pez globo porque justamente cuando se pegan con el pez globo liberan esa toxina y se dan un viaje los delfines, así como la mayoría de los que fuman esa marihuana, que se dan unos viajesotes. Pues lo mismo los delfines, ¿eh? Los delfines son uno de los animales más drogos que hay en el ambiente acuático, porque se drogan bien chingón dándole su llegue a estos pez globos con esa molécula que les digo. Ujú. Qué más podemos ver del mundo marino, ya que estamos ahí en el mundo marino? Las moléculas, que fíjense muy bien la complejidad de esta molécula. Esta es una de las moléculas que preparó el profesor Nicolau. Ajá, él está creo que en la Universidad de California. Sí, ajá, actualmente sigue publicando y tiene sus miles de estudiantes. Ujú. Entonces son moléculas para que vean qué bonito es la fusión de anillo, todos los grupos funcionales presentes. Y ustedes van a entender, comprender y analizar y entender qué grupos funcionales por qué esta molécula se da en el agua, por qué la polaridad, etcétera, etcétera. Ujú. Por ejemplo, también tenemos la molécula que les acabo de enseñar, pues es esta famosa, la maitotoxina, ¿no? Fíjense, es una molécula es una neurotoxina más potente marítima, ajá, conocida, porque se requiere tan solo 1 miligramo de esta molécula. Fíjense, toda esta moleculota, se requiere 1 miligramo para matar casi a 1 millón de ratones, ¿sí? Ajá, y esta se extrae, como les digo, del mundo marino. Creo que no se me acuerdo si de algas o de peces, pero creo que son de algas marítimas, ¿sale? Pero como les digo, está interesante esta parte, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ese es su modelo tridimensional que ustedes van a ver, por ejemplo, ¿no? Esta parte de cómo actúa es una parte vamos a entender, bueno, qué quiere decir hidrofílico, qué quiere decir lipofílico. Son conceptos que ustedes como estudiantes van a tener que entender y comprender cuando habla de hidrofilia, ¿no? Que afina al agua, ujú, por ejemplo. Entonces, fíjense muy bien cómo se unen, por ejemplo, lo voy a poner aquí en amarillo. Ajá, ¿qué significa que uno está hacia acá, hacia adelante, este hacia atrás del plano, del plano del espacio? ¿Saben? Entonces vamos a ver toda esta estereoquímica bastante interesante.
Ujú. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, esta molécula conocida como plantemicina, ¿no? Fue aislada de una de las esporas de las triptomisas, ajá, y este se utiliza mucho para el tratamiento de la resistencia bacteriana. Ajá, la resistencia bacteriana es ahorita uno de los peores, pues si ustedes piensan que el COVID-19 es uno de los peores problemas, créanme que nada que ver, ¿eh? O sea, y obviamente no se los van a decir, la resistencia antibacteriana, ajá, por esa, ¿qué es la resistencia bacteriana? Son aquellas, son, es, las bacterias han hecho resistentes a los antibióticos más potentes, han logrado ser resistentes. Entonces imagínense, no hay moléculas ahorita capaces de poder, de poder comportarse como antibióticos, no hay, entonces se requiere ahorita, y una de las áreas de investigación en el cual yo me encuentro, ajá, yo me dedico a hacer parte de mis líneas de investigación, pues es la síntesis de moléculas para tratar la resistencia bacteriana, o también conocida como la farmacoresistencia. En el 2019 la Organización Mundial de la Salud sacó una de las listas de las peores amenazas de salud en el mundo, y una de ellas pues es esta, la resistencia bacteriana. Pero bueno, no me voy a meter mucho a esto ya, porque ya, como siempre me encuentro, me pongo a divagar un poquito más. Ujú. ¿Qué más? Pues de las moléculas orgánicas, por ejemplo, en esta planta química. Imagínense cómo se pueden obtener tantos miles y miles y millones de compuestos en plantas químicas, ¿no? Cómo se pueden preparar ácido acético, benceno, etileno, formaldehído, metanol. Ajá, estas moléculas forman la base de la multimillonaria de industrias farmacéuticas y de polímero. Ajá, porque nosotros los sintéticos podemos a preparar a partir del ácido acético, benceno, etileno, derivados y derivados de miles y millones de moléculas orgánicas bastante interesantes. Ajá. Generalmente este tipo de moléculas, cuando ustedes escuchan, pues que las moléculas derivadas de petróleo, pues todo es todo esto, ¿no? Qué más tenemos? Por ejemplo, la vainillina. Ustedes quien nos ha tomado un licuado de platanito y les gusta ponerle vainilla, pues ¿cuál es la molécula esta del olor? Pues es muy fácil, el sabor, este es un aldehído. Ujú. Entonces van a entender, mira, este es un aldehído, este es un grupo éter, este es un grupo hidroxilo, este es un benceno. Ajá, todo esto es un compuesto aromático, todo en conjunto. Es un derivado de benzaldehído o de un fenol, todo eso es lo que vamos a andar entendiendo, ¿no? Tenemos el mentol, ¿no? El famoso característico y extraído de la menta, ¿no? Ajá, y van a entender qué significa este tipo de nomenclatura, que cuando está hacia adelante, estas líneas que cuando está hacia atrás, es lo que vamos a ver, estereoquímica, ajá, cómo las moléculas se ordenan en el espacio. Ujú. Por ejemplo, tenemos la cisjasmona, que está presente en el perfume de jazmín, una acetona, alquenos, un cicloalcano. Ujú. También tenemos otro tipo de moléculas que vamos a trabajar en química orgánica. Creo que en la química orgánica 2, por ejemplo, los derivados de litiados, conocidos como butilitios, cloruros de silicio, ujú, hidruros de estaño, cupratos, compuestos de cobre, para llevar a cabo transformaciones químicas, hacer síntesis orgánica. Es lo que ustedes van a aprender, metodologías para hacer síntesis orgánica. Y necesitamos reactivos. ¿Qué reactivos? No solamente de reactivos de puro carbono, sino carbono litio, carbono silicio, carbono estaño, etcétera. Ujú. También tenemos, por ejemplo, esta molécula, un impacto de la química orgánica en síntesis, pues la síntesis de fármacos. Por ejemplo, tenemos la fialuridina, que es un compuesto antiviral. También yo me dedico a hacer este tipo de moléculas, bastante interesante. También, pues, ¿qué es lo que tenemos? El papel de la química orgánica en la química de explosivos. Por ejemplo, uno de los explosivos tenemos el tetraceno. Ujú. Por ejemplo, este es sintetizado por Hoffman en 1910. Ujú. El tipo de moléculas que tiene, van a ver por qué este es trigonal plano, etcétera. ¿Qué más tenemos? El TNT. ¿Quién no ha escuchado de la famosa TNT? No van a decir es que es un canal de televisión. No, ni más. Es una molécula, ujú, trinitrada. Entonces, nosotros vamos a ver la química de cómo preparar a partir del bencenos nitros, ajá, toda esta parte. Sí, se utiliza, pues obviamente, de uso militar, ajá, sintetizada por Hep en 1880. ¿Qué más tenemos? Esta molécula RDX, conocida como exógeno, ciclonita. Ujú. Ajá. Y entonces ustedes van a poder entender y comprender también toda la parte de la química de explosivos, la química de compuestos farmacéuticos. Tenemos aquí esta molécula conocido como el cubano, este es el famoso cubano, es un cubo. Ujú.
es el famoso cubano, también se utiliza como derivado para hacer explosivos. Vamos a ver los famosos ciclobutanos, vamos a ver qué características tienen los ciclobutanos, van a entender conmigo cuando yo hablo de tensión angular. ¿Qué demonios está hablando del profesor? Pues sí, van a entender todo esto. Ajá, y en los polímeros, cómo la química orgánica se ha visto para los polímeros, ¿no? Por ejemplo, los plásticos con los que empacan los alimentos, o por ejemplo el Kevlar, ¿no? El del chaleco antibalas, ¿no? Etcétera, los materiales para hacer aviones, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más? Las moléculas con propiedades optoelectrónicas. Si ustedes se fijan, las pantallas de sus celulares son moléculas orgánicas conocidas como compuestos optoelectrónicos. También se tienen los nanotubos de carbono. Ujú. No sé si saben, por ejemplo, los alótropos del carbono, los carbonos que pueden estar como grafeno, nanotubos, los famosos fulerenos. Debían de ponerse a leer un poquito sobre la importancia que tienen los nanotubos de carbono. De hecho se utilizan, tienen muchísimas aplicaciones. El grafeno, si de por sí el grafeno, no sé si lo sabían, si han escuchado los celulares que se doblan, pues de qué están hechos, cuál es el material, porque esos celulares, pues están hechos de grafeno. Es grafeno, entonces es interesante esta parte, ¿no? Los nanotubos de carbono, tengo uno de mis colegas utiliza nanotubos de carbono, ahorita lo que está haciendo es meterle moléculas con actividad farmacológica para el tratamiento del SARS-CoV-2, en donde mete esas moléculas, pero el nanotubo de carbono le ayuda como un vehículo para llegar directamente a atacar al virus, entonces es muy bonita esta parte. Y ya para acabar esta pequeña introducción, para que vean la importancia de la química orgánica, como ya vimos también, no solamente en polímeros, fármacos, ¿qué más? Compuestos con propiedades optoelectrónicas, son estas moléculas que están presentes en las pantallas de los celulares, en la tele, ¿sale? Etcétera, ¿sale? Entonces, ahí aquí tenemos, por ejemplo, una molécula del ADN, y vamos a entender y comprender, bueno, ¿qué significa esta parte? ¿Por qué las moléculas del ADN se ven así? ¿Cómo se llama esta fuerza intramoleculares que existen para que la molécula del ADN sea de este tipo? Ujú. Aquí podemos ver cómo hay ciertas moléculas que están entrando a interaccionar con el ADN. Vamos a ver entonces ese tipo de moléculas, de ese tipo de interacciones llamadas fuerzas intermoleculares. Pero bueno, con eso termina esta parte, ¿sale? Vamos a continuar ya más a fondo de la química.